Hoy tenemos un tema cargado de contenido, la verdad, es la segunda parte del tema uno. Estamos en esta asignatura tan apasionante como es las herramientas colaborativas y el aprendizaje cooperativo, ¿no? Bien, si bien es cierto, la semana pasada estuvimos hablando de colaboración, estuvimos hablando de la importancia que tiene este término para el aprendizaje del siglo XXI, estuvimos hablando de las 4 Cs y estuvimos viendo los marcos de competencia, los tres grandes marcos por los que este término de colaboración se sustentaba como prioritario e importante en esta nuestra andadura en el siglo XXI en los temas de educación. Bien, hoy decía, tenemos un tema también, una tarde bien cargada, bien repleta de contenido. Vamos a hablar de la relación de la asignatura con la competencia digital docente. Estoy convencida de que ya otros compañeros en otras asignaturas también han hecho esa relación de sus propias asignaturas con la competencia digital docente tan importante, que es lo que nos trae a todos aquí. Y vamos a hablar también de esa disyuntiva en que algunos autores hacen entre la colaboración y el aprendizaje cooperativo. Ya sabéis que por mí, no sé si quedó el otro día claro, si por mí fuera, yo solamente hablaría de aprendizaje cooperativo porque para mí, y os vuelvo a enseñar mi manual de referencia, tengo aquí el libro de aprendizaje cooperativo de Jesús Iglesias, el cual es como mi Biblia, ¿no? Bien, vamos a hablar de algunos conceptos que yo creo que o quiero que salgan hoy con ellos aprendidos, ¿no? Como son conocer las diferentes competencias relacionadas con la colaboración dentro del marco de la competencia digital docente y luego mm, me tengo que ceñir a las ideas claves. Tengo que hablar de la diferencia entre el trabajo colaborativo y aprendizaje cooperativo. Pero vamos a ver, vamos a establecer también algunos lazos, ¿no? entre estos dos términos. Bien, nos quedábamos, allá hago un repasito rápido. Hablábamos el otro día de por qué colaborar. Estuvimos viendo estos marcos para la competencia digital docente, estuvimos viendo de forma detallada cada uno de ellos, la importancia del aprendizaje entre iguales y nos quedamos justamente en este punto, ¿no? Para empezar la colaboración y relacionarla con la competencia digital docente. Como saben todos ustedes, hubo una actualización del marco de la referencia de la competencia digital docente ya el año pasado, en el 4 de mayo, ¿no? Pasado, ¿no? Por la cual quedaría el marco europeo de la competencia digital del profesorado, perdón, quedaría con este aspecto, ¿no? En una división entre tres competencias que hacen paraguas que son las competencias profesionales, las competencias pedagógicas, las competencias de los estudiantes que a su vez, como decía, hacen paraguas de otras 6 que son el compromiso profesional, los recursos digitales, enseñanza y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, empoderar a los estudiantes y la sexta y última, facilitar la competencia digital de los estudiantes. Voy a pasar de forma rapidita para también hablar de que cada una de esas 6 competencias a su vez se van a dividir en 22 repartidas entre esos 6 apartados. Bien, cuando hablamos de cómo la asignatura se relaciona con la competencia digital docente, nos vamos a focalizar en dos áreas. Uno, en el área 1, que es el compromiso profesional, que les he dejado aquí en este pantallazo algo más explicado
pero para no detenerme mucho, porque quiero de verdad dar más peso a la segunda parte del tema, que creo que cuando amplíen además el PowerPoint lo van a ver con bastante nitidez. Bueno, pues dentro de ese área 1, dentro de lo que es el compromiso profesional, que a su vez, como ven ustedes, está también subdividido, nos vamos a centrar justamente en la participación, la colaboración y coordinación profesional. ¿Por qué? Porque realmente, justamente esa participación, colaboración y coordinación profesional hace referencia a la capacidad que nosotros como docentes tenemos para utilizar las tecnologías digitales para participar con otros docentes, otras instituciones, otros centros para desarrollar planes y proyectos específicos. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, también, además del área 1 del compromiso profesional, también va a estar la asignatura relacionada con el área 3, que es la enseñanza-aprendizaje, que a su vez también se va a dividir en 4 puntos. Y nosotros nos vamos a centrar en este tercero, en aprendizaje entre iguales. Y es verdad que habla de enseñanza, este punto habla de orientación y apoyo al aprendizaje, autoaprendizaje regulado, pero vamos a focalizar en aprendizaje entre iguales. ¿De qué habla este punto o qué podemos resumir en este punto? La capacidad también de seleccionar y utilizar tecnologías digitales para mejorar el aprendizaje de los estudiantes a través de la colaboración. Incluso proporcionar herramientas tecnológicas de comunicación y cooperación con el fin de poder enriquecer esos procesos de aprendizaje y desarrollar la capacidad de aprender entre iguales. Bien, no sé si hay aquí alguna duda. He dejado aquí, no sé si me he explicado bien, he dejado aquí unos pantallazos que resumen un poco más lo que esa relación de forma más detallada de la relación entre la asignatura y la competencia digital docente. De todas formas, ya les voy a subir el documento en el área de documentación de la plataforma cuando terminemos la sesión de hoy. Bien, y decía que vamos a hablar del aprendizaje entre iguales. Bien, que es justamente donde nos vamos a focalizar a lo largo de toda esta asignatura. Bien, vamos a hacer un barrido, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de cómo se encuentran los centros en estos procesos educativos, en los que se ven inmersos y realmente, o sea, cuál va a ser esa eh, ajuste, ¿no?, de esos centros a los cambios que se están produciendo a día de hoy, ¿no? Si citamos a Peñalba y Leiva 2019 o a Iglesias 2017, ellos hablan de que los centros educativos han pasado o están pasando por un cambio de concepción y metodología que en principio debería de dejar atrás la enseñanza tradicional pura y dura y apostar por el aprendizaje basado en competencias. No sé, de los 59 que estamos aquí presentes, alguien me quiere comentar realmente si en su centro se está trabajando en el aprendizaje cooperativo en sus aulas o todavía estamos en un incipiente camino que nos queda por recorrer. Es su tiempo, por favor. Gracias, Mónica. Adelante, micrófono. Le estamos todos escuchando.
Dice Juan Miguel, mientras que la compañera se prepara, ¿te escuchamos? Ajuste un poquito el micrófono. Buenas tardes. Hola, compañera. Bueno, parece ser que se ha suspendido la conexión. Decía Juan Miguel que en su institución están en ese camino, con lo cual la verdad es que me alegra escucharles decir que ya están empezando a trabajar de forma cooperativa. Dice Javier que en su institución también se trabaja de forma eh, cooperativa. Ulises me dice, no como política del centro educativo, sino a criterio de cada docente. ¿Y eso cómo lo comemos, Ulises? Que diríamos aquí. ¿Están ustedes trabajando? ¿Sus compañeros no les importa trabajar en cooperativo? Orlando dice que están de forma incipiente. Jorge Díaz dice que apenas se empieza a incorporar el trabajo colaborativo, tratando de buscar esa manera, ¿no?, de desarrollar espacios donde los estudiantes también puedan interactuar en espacios seguros, porque como verán también en otras asignaturas, la seguridad de los estudiantes siempre es importante. Bien, pues estamos ahí, ¿no?, según lo que refieren ustedes, un poco a caballo entre esta expectativa, ¿no?, esa ese dejar, ¿no?, a que el docente se implique, ¿no?, y aprenda a desarrollar o lleve el aula a otras metodologías, o en esos caminos incipientes o en nada, ¿no? Dice, en el modelo de escuela nueva en zonas rurales permite trabajar este aprendizaje colaborativo. Pues la verdad es que están ustedes bastante avanzados, ¿no?, por lo que veo. Bien. Seguimos, de la misma, siento, María Yolima, no hemos ajustado bien el micro, pero la leo. Los maestros no tienen esas competencias aún desarrolladas, por ende es difícil de formar desde las nuevas perspectivas, ¿no? Bueno, estamos ahí, pero bueno, yo espero que cuando terminemos este máster sean ustedes, ¿no?, esa semilla, ¿no?, y ese impulso que que van a revolucionar las aulas, ¿no? Dice Ulises que algunos trabajamos de forma colaborativa entre colegas y lo promovemos en el aula, pero otros no, y hay como que obligarlos porque la dirección no lo impulsa. Claro, porque estamos un poquito todavía anclados en modelos tradicionales. Bien, de la misma manera que algunos estamos empezando a caminar por estas sendas a las que nos empuja el nuevo siglo, del cual ya llevamos 23 años caminado, los procesos educativos deberían haberse vuelto más abiertos, más grupales, más sociales, más dinámicos, puesto que ya las teorías de aprendizaje, allá por los momentos de Piaget, de Vygotsky y otros tantos, hacen que haya que los modelos de aprendizaje o enseñanza-aprendizaje transiten por aprendizajes significativos, funcionales y situados. Bien, una vez que ya hemos dado una vuelta a lo que son los propios centros, vamos a ir justamente, nos vamos a situar en nuestro aula. Lo último que leo, dice Harold Antonio, dice, siguen reinando el individualismo exactamente, los modelos individualistas y el de competencia. Exactamente. Pues ahora hay que ir un paso más allá, Harold, y trabajar en el cooperativo. Bien, que nos situamos en el aula, decía, ya que hemos hecho una visión muy rápida de los centros y efectivamente cualquier acción educativa, todos los que somos profesores lo sabemos, implica una planificación, una toma de decisiones respecto a cómo vamos a estructurar tanto el espacio y las actividades que se plantean. En la actualidad es verdad que no hay un consenso entre aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. Si bien algunos autores dicen que los significados son similares o que son intercambiables,
los utilizan indistintamente, otros están considerándolo de forma diferente. Bueno, esta diapositiva de la PowerPoint responde a una pregunta que un compañero de otro grupo me hizo y le contesté en Twitter y me preguntaba cuál es la diferencia entre entre el aprendizaje grupal tradicional y el aprendizaje en grupos cooperativos. Y ahí os he dejado la respuesta a todos y vamos avanzando. ¿De acuerdo? Bien, dice César que agradece la bibliografía del libro que nos recomendó, un libro sencillo de entender, cantidad de actividades para poner en práctica, es cuestión de cada uno de nosotros ir trabajando esa metodología. Lo acabo de enseñar, es que siempre, o sea, siempre lo tengo a mano, ¿no? Dices, ¿no, César? Es fantástico. Bien, vamos a ver un poquito cómo se construye el aprendizaje. Hemos dicho que para algunos autores la diferencia radica en cómo se construye ese aprendizaje. Si se hace conjuntamente, por ejemplo, llegar a un consenso para definir un concepto determinado, estaríamos hablando de aprendizaje cooperativo. Si el conocimiento lo construye un solo individuo, se trataría de algo colaborativo. Por ejemplo, si un grupo investigamos sobre un tema, consensuamos el formato, etcétera, etcétera, pues estaríamos hablando de este segundo caso, ¿no? Fíjense que decía hace un rato, no, es verdad que tienen diferencias tanto cooperativo como colaborativo, pero fíjense, cooperativos se hacen conjuntamente, el colaborativo lo construye un solo individuo. Se enseñan pequeños grupos y el aprendizaje colaborativo se construye socialmente por consenso. Pero aquí está, justamente en este punto, ¿eh? el engranaje, ¿no? Ambos dos se construyen entre iguales, se hace uso de metodologías activas y el aprendizaje está basado en el descubrimiento. Con lo cual, aquí vemos ese nexo de unión entre uno y otro. Bien. También, además justamente de el aprendizaje construirse de acuerdo, perdón, que decía que la colaboración, perdón, para algunos autores la diferencia está entre cómo se construye ese aprendizaje, también hay un punto de inflexión que es el rol que asume el docente. En el aprendizaje colaborativo, el profesor va a ser un mediador, en el cooperativo un supervisor. En el colaborativo se deposita la autoridad en el grupo. En el cooperativo es verdad que está la tarea mucho más pautada. El aprendizaje colaborativo se autogestiona al grupo y en el cooperativo se retroalimenta la tarea y se evalúa. Es verdad que en el cooperativo estamos un poco más pendiente. En ambos modelos, el docente puede establecer los roles de los participantes en los equipos y esto es muy habitual tanto en el cooperativo y aunque menos en el colaborativo. Pero si bien es cierto que en ambos dos es fundamental, y lo subrayo, que los alumnos posean habilidades para el trabajo grupal. Porque si no es un desastre. O sea, esto es fundamental. Esta mañana un compañero me contaba de cómo ellos lo están haciendo en alguna zona de España, cómo están haciendo en las escuelas desde que los alumnos son chiquititos, muy pequeños en los cursos más iniciales, para que después en cursos superiores vayan consiguiendo o hayan conseguido ya ciertas habilidades para poder trabajar de forma cooperativa. De tal forma y manera que trabajar esas habilidades se va a convertir en un objetivo educativo más. Bien, fundamental, ¿no? Bien, aquí también les he dejado un pequeño pantallazo de lo que también, así de forma más visual, en esta infografía hacemos la diferenciación entre colaborativo y cooperativo, que no me voy a detener para poder ir avanzando. Bien, ahora ya en esta parte siguiente del tema, perdonen.
vamos a hablar de aprendizaje colaborativo versus cooperativo. Según la RAE, nos dice, la Real Academia de la Lengua Española dice que colaborar significa trabajar con otro o bien con personas para realizar una obra o un proyecto concreto. Pero, evidentemente, no todo vale. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado, sobre todo en cursos superiores, que les decimos a los chicos, mañana vamos a hacer un trabajo, por ejemplo, pues no sé, sobre la célula o sobre energías renovables? Y entonces a ustedes, y vamos haciendo grupos y decimos, bueno, pues ustedes van a trabajar, pues no sé, energías renovables, efectivamente, pues no lo sé. Decir, bueno, pues van a hacer ustedes un mapa, van a ver dónde están los sitios más, donde más se utilizan, donde hay mayor producción y demás. ¿Qué hacen los alumnos muchas veces? Pues llegan, se van a sus casas, se han repartido previamente en el patio del recreo las partes del trabajo, las juntan y ya está. Pues bueno, eso al final no es ni trabajo colaborativo ni trabajo cooperativo. Simplemente es la unión de unas partes de un trabajo, ¿no? Es importante que para que haya una colaboración, una cooperación, tiene que haber un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organice ¿eh? Y que induzca la influencia recíproca entre los integrantes del grupo. Es decir, eh, las actividades tienen que estar pensadas para que el equipo esté totalmente imbrincado. No sé si conocen las piezas de Lego, ¿no? Esta mañana también me hablaban de las piezas de Lego, ¿no? Pues van todas imbrincadas, ¿no? ¿Mm? Pero fíjense, o sea, tenemos que imbrincar, ¿eh? O tenemos que hacer conexión, en todos los, o sea, con los alumnos que tengamos, porque no son siempre como nos gustaría, ¿de acuerdo? Cada uno tiene sus peculiaridades, con lo cual es importante también saber hacer los grupos, que ya lo iremos viendo un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Es importante y además resaltarles las cualidades y hacerles sentir parte importante del grupo al que pertenecen. Bien, si tenemos que hablar de las características del trabajo colaborativo, podemos decir que el diseño debe ser intencional, es decir, en base a un objetivo o una competencia muy concreta, a un contenido, a un método colaborativo y a una evaluación. Es decir, tenemos que hacer una planificación, ¿de acuerdo? O sea, tiene que estar todo bien medido, bien pensado y bien planificado. Eso por un lado. Otra de las características del trabajo colaborativo, como su propio nombre indica, es colaborar, es decir, trabajar con otro. Implica interacción, implica comunicación y llegar a consensos. Si, por ejemplo, para hacer mi contribución, para conseguir ese objetivo que se supone común, no es necesario que me comunique con nadie, trabajo solo y no hay una colaboración, pues evidentemente eso no va a ser colaborar. Entonces, quiero subrayar y resaltar la importancia de esas herramientas, ¿no? Personales, habilidades sociales. Por ejemplo, Candela, como ese tipo de metodología. No es necesario comunicarse, trabajar en equipo y colaborar, ¿vale? Para llegar todos a, si te he entendido, Candelaria, Scrum, efectivamente. Entonces, la carga de trabajo de cada miembro debe ser equitativa. No hay aprendizaje que sea colaborativo si uno trabaja y el resto se queda mirando. Y el resto no hace absolutamente nada, que muchas veces pasa, que depende del tamaño muchas veces de los equipos o depende de cómo hagamos los equipos, siempre en la primera hoja, ¿no? Aparecen los nombres de todos, pero al final sabemos que si son 5, a lo mejor han trabajado 3 y 2 han quedado así mirando. Entonces hay que asegurarse muy bien de cómo se planifica. Dice María, dice, la mayoría de los trabajos solo el líder delega, pero no es un trabajo activo, efectivamente.
Entonces, incluso podemos ir cambiando los roles para que todos participen, ¿no? Y ver un poquito cómo, cada cuánto tiempo se hace y demás, que también lo iremos viendo en otras sesiones, ¿vale? Bien, entonces, fíjense, la colaboración beneficia al rendimiento. Las relaciones interpersonales y el bienestar social es un proceso también de construcción social. Es importantísimo que a los chicos les digamos que el beneficio de cada uno de ellos revierte en el equipo y tienen que darse cuenta de que colaborar es el trabajo en conjunto de un grupo de personas con unos intereses comunes y que deben aprender por un lado, a dialogar, a reflexionar, a debatir, a contrastar opiniones, pareceres y a tomar decisiones. Es un proceso en el que cada uno del equipo tiene que considerarse como una parte fundamental, de tal forma y manera que si uno fallaría todo el equipo. Es decir, es importante que tengan una responsabilidad, que cada uno del equipo se considere responsable de su compañero. Con lo cual, esa parte es fundamental. Bien. Nos metemos ahora a trabajar las fases del desarrollo de una actividad. Fíjense que hablamos de 3 etapas muy diferenciadas, ya que el proceso de trabajar en equipo va a conllevar una serie de momentos o fases por la que se transita absolutamente todo ese desarrollo del objetivo de una actividad. Bien, es importante en esa fase de formación, del equipo, es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer muy bien a nuestros estudiantes. Hombre, si no les podemos conocer bien, o sea, pues tendríamos que echarlo a suertes, ¿no? Que hay algunas incluso herramientas tecnológicas que nos ayudan cuando los equipos son muy grandes, pero lo suyo sería conocer bien eh, a las personas, ¿no? A los individuos a los que vamos a poner a trabajar en conjunto. Bien, ¿por qué? Porque esas personas con sus cualidades van a trabajar juntos, con lo cual es importante que tiendan a comportarse de una manera correcta, que los conflictos sean los mínimos posibles, que establezcan unas relaciones interpersonales las mejores posibles y que puedan de alguna manera ir caminando de una forma equilibrada hacia la consecución de ese objetivo. Con lo cual hay que adoptar en un primer momento normas de actuación para prevenir esos conflictos, diseñar estrategias colaborativas para trabajar juntos y alcanzar esos objetivos compartidos. Fíjense que realmente de lo que estoy hablando aquí son de habilidades sociales y de hecho, porque como siempre les digo a los alumnos, ¿no? en la escuela todos los días, que las matemáticas y la lengua castellana es muy importante, pero lo primero que tienen que hacer es saberse conducir por la vida. Entonces, y para eso necesitamos las herramientas que son fundamentales para saber convivir en sociedad y conducirse por la vida. Con lo cual, y es más, cuando la primera actividad que van a entregar ustedes, se van a dar cuenta de cómo se les van a pedir en ese ejercicio dinámicas para que los chicos aprendan a trabajar de forma cooperativa o colaborativa. Bien, porque evidentemente nadie nace sabiendo y tenemos que ir educándoles en esta forma de trabajar, ¿no? Bien, por otro lado, ya en una segunda etapa, cuando ya se conocen un poquito más, es cuando empiezan a saltar las chispas y estamos en esa fase de conflicto, ¿no? Pero bueno, tenemos que haberles preparado y tienen que aprender, como les pongo aquí en la diapositiva, a aceptar esas divergencias, opiniones diferentes o intereses también
diferentes a cada uno de los miembros del equipo, pero tienen que saber que las opiniones diferentes también hay que respetarlas y que justamente de esas discusiones ¿eh? que eh, se aprende, ¿de acuerdo? Porque uno tiene una opinión, otro tiene otra, hacemos consenso y vamos construyendo aprendizaje. Dice María Yolima, se necesita un cambio de currículo, necesitamos materias para la vida, emociones, trabajo cooperativo. Nosotros también, últimamente nos forzamos a trabajar por competencias y en esas estamos, ¿no? Dice César, esta mañana hablaba con compañeros que han tenido que desistir del trabajo en grupo y hablar con su profesor porque algo de los integrantes no colabora o que tuvieron mala calificación debido a la falta de compromiso de uno de los integrantes del grupo. De aquí, de la universidad, César, de la escuela, ¿no? Mm, Pues fíjense, César, que también lo comentábamos hace un rato y lo pensaba, no hay cosa mejor que a una persona darle una responsabilidad desde bien pequeño. ¿M? Es fundamental que se acepten responsabilidades porque esto les ayuda a crecer. Lo que pasa es que si bien es cierto, llega un momento, ¿no? Que cuando ya están en esas edades o se han hecho adultos responsables o es verdad que es complejo intentar cambiarles, ¿no? Pero bueno, no hay que desistir en estas maneras de proceder, en estos procedimientos, porque es verdad que arrojan siempre más beneficios que detrimentos. Bien, siempre tenemos casos, no es fácil trabajar de esta manera, porque es más compleja, tenemos que hacer uso de estos que estamos contando, de todas estas habilidades, de la responsabilidad, y entonces con este tipo de formas de trabajo queda un poco más de manifiesto cómo es el individuo. ¿De acuerdo? Bien, en esta etapa es una etapa crítica, como bien estamos diciendo. El líder siempre del equipo deberá actuar mediante el ejemplo y el servicio de su equipo y también deberá mostrarse como modelo a seguir. Cada miembro hará lo descrito en la definición de los roles que se han presentado previamente. Tiene que haber un animador o motivador, ¿por qué? Porque este motivador tiene una labor importante, porque va a llevar siempre a cabo que el resto del equipo tome conciencia y asuma responsabilidades. Siempre es fantástico, y yo les decía, no sé si los comentaba el otro día, ¿no? Trabajo con alumnos con necesidades educativas especiales y siempre nos funciona muy bien, aunque sean pequeños logros, porque para empezar a trabajar de esta forma, no hace falta que hagamos un proyecto gigantesco ni un megaproyecto, simplemente retos pequeños, retos muy pequeños que nos vayan propiciando, que nos vayan favoreciendo el camino para poco a poco poder trabajar de esta manera, ¿no? Y les decía que siempre es bueno y además los estadounidenses lo hacen fenomenal, por ejemplo, las empresas, hacer lo que ellos llaman el team building, ¿no? De sentirse equipo, de sentirse grupo, ¿no? Y a los alumnos siempre es bueno darles una palmadita y los pequeños logros irselos siempre ensalzando, apoyándoles, dándoles refuerzo positivo, porque muchas veces los alumnos, yo ya les digo que trabajo con alumnos con necesidades educativas especiales, tienen la resistencia a la frustración muy baja, la autoestima también muy baja, entonces es buenísimo ir dándoles esos refuerzos positivos. Dice Candelaria, dice al principio todo genera traumas, pero como dice la Mar, y somos animales de costumbres y si deseamos salir seriamente del conformismo pedagógico, debemos lanzarnos a metas básicas para trazar nuevas pedagogías, ¿no? No nuevas pautas pedagógicas. Bueno, Candelaria, ya has puesto la sentencia. Ya has claudicado y has concluido, ¿no?
efectivamente, no nos va a derribar el primer soplo de viento, ¿no? Que nos llegue, ¿no? Estamos aquí todos en un compromiso por el cambio, ¿no? En las aulas, ¿no? Y bien, ya llegaríamos a la tercera etapa, esa es la fase de. Dame un segundito, por favor, Cristian. Llegaríamos a esta tercera etapa, ya la fase de desarrollo. Y en esta etapa los miembros ya se conocen muchísimo mejor, son capaces de gestionar los conflictos, están motivados, se supone, están preparados, trabajan cada uno basándose en una forma autónoma de llevar a cabo las actividades, y gracias a las competencias adquiridas, las experiencias vividas por el grupo, es verdad que van a poder intercambiar roles y adaptarse a las circunstancias más cambiantes. Bien, por lo menos eso es lo que soporta el papel, ¿no? Luego vamos a ver cómo nosotros lo llevamos al aula, pero vamos, yo después de esa sentencia de Candelaria lo tengo claro, o sea, yo, César, no me vendría abajo, y yo seguiría insistiendo porque al final es bueno ir domando, ir domando. Bien, Cristian, ¿estabas por aquí? ¿Querías compartirnos algo? ¿Alguien me había levantado la mano? Y de repente ya se echó atrás. Cristian Uchima era, ¿no? Quien había levantado la mano. De repente se echó usted atrás. Bueno, seguimos leyendo, ¿no? Dice María Yolima, los docentes sabemos mucha teoría, pero poco aplicamos, porque nos da miedo, María. Nos da miedo a equivocarnos. Y la máxima es que se aprende de equivocarnos. Si no nos equivocamos nunca, no aprendemos nunca. Con lo cual, dentro del aprendizaje hay que contar con la palabra error, ¿no? Entonces, hay que equivocarse mucho para aprender mucho, ¿no? Bueno, yo decía que viendo la batería, ¿no?, de las ventajas del trabajo colaborativo que nos deja Galindo 2015, habla de la diversidad de las ideas y pensamientos, que cómo se comparten esas ideas, cómo se demuestra el compromiso con las decisiones tomadas, que es muy importante. O sea, cada vez que damos un paso y tomamos una decisión, hay que asumir las consecuencias de la misma. O sea, esto ayuda a crecer. También esto es una ventaja, ¿no? Un beneficio a la larga. Aumenta las posibilidades para la eficiencia, puede reducir también los excesos de trabajo. Se logra también la integración de metas específicas con una meta más común, propicia que se genere un lenguaje común, genera también una interdependencia positiva. Vamos, si buscamos directamente en Google y hablamos de las ventajas del trabajo colaborativo, o sea, no tenemos artículos no tenemos hora en el reloj para leer. Dice, así es, profe, ese es el reto, cambiar la manera y la forma de educar. Bien, 10 consejos para que podamos aplicar este trabajo colaborativo en el aula. Bien, hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es, igual que hacemos siempre, es establecer unas metas y unos objetivos de la actividad, de manera que los alumnos sepan perfectamente lo que se les pide, y con lo que tienen que estar comprometidos y que se sientan motivados por hacer. No entiendo muchas veces compañeros que yo tengo que tú les dices por ejemplo, no les quieren decir a los chicos, por ejemplo, la rúbrica o cómo va a ser el examen y yo les digo, pero bueno, ¿cómo es posible? Si tú les dices a los chicos qué esperas de ellos, qué les vas a exigir, ellos enfocan su forma de aprendizaje, enfocan la forma del estudio, ¿no? Pero bueno, punto 1, definición de metas y objetivos siempre. No
organizar los equipos. Es fundamental. Hemos dicho que tenemos que conocer muy bien ¿eh? A los chicos que van a integrar, digo los chicos, también podemos hacerlo extensible a las empresas. Si tenemos un proyecto en una empresa, también es muy importante saber a quién estamos contratando para trabajar en ese equipo. Por otro lado, la comunicación y el respeto, y hay que poner unas reglas básicas, ¿no? Igual que, por ejemplo, cuando estamos en un foro, ¿no? Y ponemos las reglas básicas del foro, que no se puede chillar, que no se puede escribir con mayúsculas, que no se pueden usar palabras malsonantes, ni faltar el respeto al compañero, ¿no? Pues hay que dejar unas reglas escritas, ¿no? Una orientación y una guía, siempre tenemos que estar en los primeros momentos haciendo de orientación y guía, máxime cuando estamos llegando, ¿no? A empezar a trabajar de estas formas, ¿no? Usar metodologías activas diversas y actividades diversas, perdón, que aprendan los chicos a debatir y contrastar ideas, que con nosotros como docentes hacer una programación y revisión periódica de cómo están los proyectos marchando, una presentación del trabajo y fomento de la creatividad, el uso de las TIC. El uso de las TIC, estamos en un máster de tecnología, pero no hay que olvidar una cosa, o sea, muchas veces, o sea, intentamos introducir la tecnología con calzador. Hay veces que nos servirá, tendremos que hacer uso de ella y hay veces que no, porque no somos tecnólogos. Señores, no somos tecnólogos, somos profesores, somos docentes. Entonces, las TIC lo que tienen que ser son herramientas que nos vayan a solucionar, no que nos vayan a complicar. ¿De acuerdo? Bien. Y luego, fundamental también que vamos a ver ya, creo que lo anuncié el día de la presentación de la asignatura, vamos a tener un capítulo específico para el tema de autoevaluación y coevaluación, que son actividades, además, que a los alumnos les gusta, ¿no? Bien. No nos va a dar tiempo porque estamos muy fuera de hora, son menos cuarto. Y les había dejado aquí un vídeo que por favor visualícenlo, es un vídeo cortito, pero que resume muy bien algunos consejos también de una forma un poco más lúdica para trabajarlo en el aula. Luego, si acaso, si quieren, lo visionamos juntos cuando terminemos, ¿no? Ahí en punto. Y el que quiera lo ve, lo vemos juntos, y si no, cada uno después lo ve por separado. Bien, visto hasta este punto, hemos estado hablando de aprendizaje colaborativo y quiero hacer una revisión también de lo que es el aprendizaje cooperativo. Dice Johnson, que Johnson es uno de los autores primeros, y creo que no estaría de más que ustedes lo leyeran. Dice Johnson que el aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico en grupos reducidos en los que los alumnos van a trabajar juntos para maximizar su aprendizaje y también el de los demás. Esto se refiere a que en el aprendizaje cooperativo los autores lo van a considerar también sinónimo de colaborativo, hemos dicho. Pero hay que decir también que los grupos cooperativos tienen una serie de características distintivas. Por un lado, vamos a hablar de interdependencia positiva y vamos a ver qué es lo que eso significa. Vamos a hablar de responsabilidad individual y grupal, de habilidades interpersonales, de interacción estimuladora y de evaluación grupal. ¿Qué se entiende por interdependencia positiva? ¿Quién levanta la mano y me habla de interdependencia positiva? Todo el mundo callado. Venga, Harold. Fíjense la imagen que les he puesto. Subiendo
una escalera, bajando, y son un grupo, van dados de la mano. Vamos, Javier. Micro. Buenas tardes, Javier. No le escucho. Dé al micro, por favor. A ver. Lo tiene concedido los permisos. Aquí tiene que dar ahora. Ahora sí. Le escuchamos. Javier. No sé qué está pasando con Adobe. De modo cuando se puede lograr un éxito, es algo positivo. Javier, buenas tardes, perdone. ¿Puede empezar otra vez? Porque es que se ha cortado. No estábamos escuchando la primera parte de su discurso. Bueno, yo lo miro como algo positivo cuando un miembro percibe que está vinculado a los demás, de modo que no puede lograr, que puede lograr el éxito. Así lo miro yo como cuando hablamos de la independencia positiva. Muchas gracias, Javier. La verdad es que está muy bien llevado. Bien, María, ya estamos haciendo la clase como a mí me gusta, ¿no? Participativa. ¿No? Hola, profe. Saludos. ¿Cómo has estado? Muchas gracias. Bueno, profe, Sí. la dependencia, pues, es depender de algo o de alguien para lograr algo. Entonces, cuando se habla de una interdependencia, es que los otros dependen de mí, pero yo también dependo de ellos, y así se logra algo de manera, pues, positivo. Pues en la imagen es lograr el objetivo, que es como ascender por el escalón. Sí, de la mano y juntos, ¿no? Muy bien. Y decía un compañero, dice, les ha faltado decir Johnson & Johnson 1999. Muchas gracias. Miguel, adelante. Bueno, ya se ha apuntado, ¿no? Un miembro de un equipo de trabajo no puede alcanzar el éxito si los demás miembros exactamente no lo alcanzan, ¿no? Los miembros de ese equipo tienen esa certeza, ¿no? De que si trabajan todos, si reman todos en la misma dirección, los esfuerzos de esa remada en conjunto van a alcanzar esa meta, más que si cada uno remase de una forma diferente, ¿no? Me encanta, dice Freddy, es un engranaje. Y fíjense que estoy todo el rato en la sesión poniendo los dedos entrelazados. Muy bien. El docente debe poner siempre una tarea en que, lo veníamos diciendo toda la sesión, ¿no? En que los participantes tengan que estar totalmente vinculados en ese engranaje perfecto, de tal manera que cada uno de ellos solo pueda alcanzar sus objetivos si los demás consiguen alcanzar el suyo. Y creo que lo habéis explicado todos muy bien. Y hablando de engranajes, hablamos de responsabilidad individual y grupal. Fíjense en esta diapositiva todos estos participantes, ¿no? Que ya tienen en sus manos estos engranajes, es muy visual, y como aquí hay un miembro del grupo, esta chica, que también tiene uno y tiene que saber un poco qué responsabilidad le va a tocar, dónde va a posicionarse para realizar ese trabajo que también la toca para cumplir los objetivos que todo el equipo de estos 4 que aparecen en pantalla van a conseguir, ¿no? Está ahí a la espera de ver dónde puede aportar, ¿no? Bien, decir también que hablábamos de la importancia de la estimulación, ¿no? De que un verdadero trabajo colectivo pasa por también promover un buen rendimiento, por la vía de ayudar, compartir, explicar, y tanto no solamente en lo que es el conocimiento, lo que es el currículo, sino también en las emociones, ¿no? Que hablábamos antes, una compañera hablaba de emociones, de lo personal, de los compromisos, de los intereses, de cómo vamos todos a una, ¿no? Y para alcanzar ese logro, ¿no? Solamente hay que ver aquí las caras de los participantes, ¿no? Y entre todos han conseguido llegar a ese objetivo común y cómo eso
nos llena de dopamina, ¿no? Al grupo le llena de dopamina. Bien, y por otro lado, también lo estamos trabajando y lo hemos dicho también desde el principio, la enseñanza de las competencias sociales. Bien, estamos hablando de habilidades, estamos hablando de comunicar, de compartir, de respetar, de interactuar, de vincularnos, de sentirnos grupo, de sentirnos equipo. Entonces, además del contenido curricular, los alumnos tienen que, como diría mi padre, que es un viejo profesor, antes de aprender los conocimientos del currículum, tienen los alumnos que conseguir ser persona, ¿no? Tienen que saber formar parte del grupo y formar parte de la sociedad en la que viven. Y para ello tenemos que favorecer en las aulas climas de confianza, climas de respeto, saber trabajar en los conflictos, deben sentirse motivados para ello, con lo cual, dice Juan Miguel muy bien, desarrollar esas competencias socioemocionales. O sea, que un profesor es enfermero cuando se cae el alumno en el recreo, psicólogo cuando el alumno está perjudicado, en todo, ¿no? Requiere un coach, ¿no? También, un profesor también es un coach. Un profesor también es esa persona que le está acompañando, ¿no? Entonces, en Colombia se dice que el docente es un todero, exactamente. Me apunto, ¿no? Me apunto, multifuncional, exactamente. Pero me ha gustado mucho lo de todero, lo puede todo, ¿no? Pero somos hay que saber que emocionalmente somos la referencia, somos la referencia. Y luego, además, tenemos en el aprendizaje cooperativo la evaluación grupal. Los grupos también van a tener que evaluarse. No solo ya la figura del docente va a evaluar, sino que los propios alumnos se van a evaluar entre ellos y van a analizar hasta qué punto están manteniendo esas relaciones de trabajo eficaces y deben de determinar incluso qué acciones han llevado bien a cabo y son positivas y qué acciones no. ¿Vale? Exactamente, se trataría de la coevaluación, autoevaluación y coevaluación, que es una cosa muy interesante, aunque también evaluar las competencias también tiene ahí su miga, ¿no? Que diríamos aquí, su núcleo de debate, ¿no? Bien, decimos que también, replicando a Johnson, ¿no? Llevamos hablando de Johnson un buen rato. Ventajas de aprendizaje cooperativo, decía Johnson, mayores esfuerzos para lograr un buen desempeño, relaciones más positivas entre los alumnos y mayor salud mental. Y esta parte me gusta especialmente, ¿no? Porque siempre que tenemos algún alumno rezagado, al sentirse arropado por el equipo, siempre que tengamos un equipo empático, cooperante, flexible, con esas virtudes también, por otro lado, de equidad, ¿no? Estos alumnos se ven muy reforzados en cuanto a la adversidad, en cuanto a la baja autoestima, y es importante este punto, mayor salud mental. De unos años para acá, la educación es personalizada, la educación es inclusiva, y hay que hacer un esfuerzo para que la educación sea un paraguas que acapare a todos, abarque a todos y todos tengan que salir hacia adelante, ¿no? Bien, entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto en el tema de hoy, hemos aprendido entre la primera sesión y esta, ¿no? La importancia de la colaboración en el siglo XXI, la relación, hemos visto hoy, ¿no? de la asignatura con la competencia digital docente, el aprendizaje cooperativo versus cooperativo, las características de uno, las fases de desarrollo, las ventajas, algunos consejos para implementarlo en el aula, características de cooperativo, la importancia de las características de los grupos y sus ventajas. Y es verdad, no sé si alguien quiere comentar alguna cosita.
al respecto de la sesión, porque si no, hemos terminado en punto, que es que no me lo creo, que es que siempre lo digo, yo creo que me llamo Alicia porque siempre hay un conejo corriendo detrás de mí, con un reloj, porque a mí el reloj me puede. Muchas gracias a todo el mundo. Vamos de verdad a la actividad la tenemos que explicar, pues no exactamente si es la semana siguiente o la siguiente, ¿vale? Soy colaborativa en las aulas y no lo sabía, dice Candelaria. Muchísimas gracias. Vamos a echar un vistazo a ese vídeo, que es muy cortito, de verdad. Le voy a echar para que no solamente hable yo, sino que también hablen los demás. Está activado el foro. ¿El foro de preguntas al profesor? Bueno, hombre, pero darme tiempo, si es que todavía ni siquiera hemos hecho la actividad, la clase de refuerzo para explicar incluso la actividad, ni siquiera hemos explicado el tema al que corresponde la actividad, porque vamos a hablar justamente de todas estas dinámicas para poder trabajar con los alumnos en cooperativo. Por favor, si es que ustedes ya quieren más y más y más, es una buena actitud. Bueno, lo prometido es deuda y voy a compartir y el que quiera ya se marche y vamos a visualizar todos juntos, para el que quiera, puesto que doy la sesión por finalizada, este vídeo del que les hablaba. Un momentito, por favor, que voy a prepararlo para que todo el mundo pueda verlo, ¿vale? ¿Sí? Es un poco el resumen. Hotbed es un software de gestión en la nube óptimo para pequeñas empresas. Fácil. Esperen. A ver, vamos a compartir aquí. Vale, ya estamos. De implementar y a un coste asequible. Funciona como un ERP con el El aprendizaje colaborativo es una forma de organización social de las situaciones de enseñanza y aprendizaje en la que los alumnos establecen una interdependencia positiva, es decir, que perciben que pueden aprender y obtener sus objetivos solo si sus compañeros también lo hacen. El aprendizaje colaborativo provoca una gran cantidad de efectos positivos en los alumnos. Entre ellos destacamos un aumento de la productividad, del razonamiento, de la producción de ideas y soluciones nuevas y una mejor transferencia de lo que se aprende. Un aumento de la preocupación y del compromiso con los otros y un aumento de la autoestima. Para que puedas aplicar el aprendizaje colaborativo en tus clases, es importante que primero de todo promuevas el diálogo y el respeto entre ellos. Gracias a ello, harás que estén abiertos a compartir sus ideas y conocimientos con sus compañeros. El objetivo es que tengan la mente abierta, algo completamente necesario para aceptar ideas diferentes a las suyas. Si es necesario, puedes establecer unas normas de comunicación. La distribución de los grupos debe ser equilibrada. Se debe distribuir a los alumnos en equipos de trabajo que incorporen diferentes visiones, niveles y formas de trabajar. Para ello, antes de formar los grupos, deberás dedicar un tiempo a analizar la clase y a localizar a los alumnos capaces de ayudar al resto, a los alumnos con dificultades y a los alumnos que se mantienen en la media del aula. Una vez localizados, los deberás mezclar con la finalidad de que aprendan los unos con los otros y que todos puedan contribuir en el proceso de aprendizaje. Por otro lado, los grupos deben ser equitativos los unos con los otros. Por lo tanto, su construcción debe ser similar. Utiliza metodologías variadas. No te estanques en el método de enseñanza tradicional. Indaga y busca diferentes formas de trabajar para permitir que todos los alumnos puedan lograr sus objetivos. Para ello, deberás incluir diferentes actividades didácticas como pueden ser los proyectos, los breakout, los experimentos en el laboratorio o los debates. Incluye las tecnologías en tu práctica diaria.
Tenemos al alcance una gran cantidad de programas y aplicaciones que promueven y permiten el trabajo colaborativo. Estas tecnologías favorecen notablemente la comunicación, la interacción y el intercambio de ideas entre los alumnos. Por otro lado, ayudan a fomentar su creatividad y su forma de representación. En este caso, podemos utilizar programas como Geniali, Prezi, Canva o Wix para que los alumnos puedan presentar sus trabajos al resto de compañeros. Por último, para poder llevar un seguimiento del proceso de aprendizaje, comparte con tus alumnos diferentes formas de evaluación, entre ellas la coevaluación. De este modo, los alumnos serán partícipes de la evaluación de su propio proceso y sabrán qué se espera de ellos. Pon en práctica estos consejos en tus clases y lograrás que tus alumnos aprendan a trabajar colaborativamente. Si quieres conocer más estrategias y metodologías educativas, no olvides suscribirte al canal y darle al botón de la campanita para enterarte de cuando subo un nuevo vídeo. Yo me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, y ahora sí ya creo que es hora, son las 9 de la noche aquí. Hora de decir hasta luego. Creo que el vídeo además resume muy bien y de forma muy dinámica y muy visual un poquito toda lo que más nos interesa, ¿no? Que es llevar todos estos conocimientos al aula. ¿Eh? Bien, que alguien me dice que dónde voy a subirlo esta documentación, en el apartado de documentación. ¿Vale? Bien, ya la fecha, ya está. Johnny Mauricio, te nombro delegado. Compañeros, no se preocupen por la actividad 1, ya que la fecha de entrega es para el 17 de mayo. Así que debemos esperar las explicaciones pertinentes para poder realizarla. Muchísimas gracias. Johnny Mauricio se queda absolutamente como delegado de este grupo, porque acaba de apagar un conflicto. Con lo cual, líder y mediador. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen fin de semana y que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Camilo, se queda usted además de subdelegado de clase. Muchísimas gracias. Nos vemos. Un saludo. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Un placer. Hasta luego.